Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga en este hermoso día. Yo doy gracias infinitas al Señor por este privilegio que me concede en este hermoso momento de estar en este lugar para que juntos compartamos el mensaje de la palabra del Señor. Para nosotros es un privilegio poder contar con la audiencia de cada uno de ustedes y damos gracias al Señor porque nos une para estudiar su palabra. Nuestro propósito es salir al aire con el único objetivo de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cumplir de esta manera con la gran comisión. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a orar al Señor, vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de su palabra y este mensaje pueda llegar a ese lugar que se necesita, porque va a haber una persona que necesita oír la palabra del Señor en este hermoso día. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Quiero darte gracias por este privilegio que me concedes en este momento de estar en este lugar, Señor, para compartir tu palabra. Yo te suplico que este mensaje pueda llegar a los corazones que están necesitando oír una palabra tuya. Tú conoces las necesidades de las personas que nos van a oír. Y te suplico, Señor, que conforme su necesidad, esta palabra pueda suplir a cada uno de nuestros hermanos y amigos la bendición tuya conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También te suplico en este momento por aquel que está pasando momentos difíciles en su vida, quizás un momento de prueba. Señor, te suplico que por favor le extiendas tu mano de misericordia. Ayúdalo, bendícelo, Señor, y te suplico que por favor seas propicio a esas peticiones que está presentándote a ti delante de tu presencia. Ahora, Señor, te pido que esta palabra llegue hasta ese lugar, ese corazón que tú tienes preparado para oír esta palabra. Yo sé, Señor, que tú te edificarás y edificarás a tu pueblo. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Yo te doy gracias en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, nos estamos acercando a la conclusión de esta hermosa carta donde hemos pasado un tiempo muy hermoso estudiando las verdades profundas del apóstol San Pablo que escribió a la iglesia en Corinto. Y ahora llegamos al capítulo número 15. Y aquí en el capítulo número 15, estimado hermano y amigo, quizás usted recuerda que dijimos que esta carta se escribió por la razón de que la iglesia de Corinto hacía 6 preguntas al apóstol San Pablo. No están especificadas en la carta, estimado hermano y amigo, pero por la respuesta que el apóstol San Pablo está dando en esta hermosa carta, vemos que ellos estaban interesados en saber acerca de estos temas muy importantes. Ahora, la pregunta número 5 que encontramos, estimado hermano y amigo, ellos preguntan qué hay en cuanto a la resurrección. Ahora tomaremos un tema muy importante y es, estimado hermano y amigo, el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo número 15, el apóstol San Pablo aborda esta pregunta y le da una explicación bastante extensa que llena, estimado hermano y amigo, las demandas de la necesidad de la iglesia de Corinto. Bendito sea el nombre del Señor. Sin duda alguna, estimado hermano y amigo, este capítulo, junto con Romanos capítulo número 8, es muy importante estos dos capítulos. Recuerde que estas dos cartas fueron escritas por el apóstol San Pablo.
la carta a Corintios y la carta a los Romanos. Pero de estas dos cartas sacamos dos capítulos muy fundamentales, que es el capítulo número 15, donde San Pablo aborda el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el capítulo glorioso de la carta a los Romanos en el capítulo número 8. Estos dos capítulos son fundamentales, estimado hermano y amigo, para entender el proceso y el programa que se llevó a cabo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, yo recomiendo que debe ser considerado como uno de los grandes pasajes de la Biblia. Aquí tenemos, estimado hermano y amigo, el testimonio escrito más antiguo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos hoy, estimado hermano y amigo, nuestra lectura de este día para abordar este maravilloso tema, el cual es la resurrección. Y leeré hoy en 1 capítulo número 15, versículo número 1 al versículo número 4. Y yo leo esta palabra como está escrita en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo, y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos el hecho de la resurrección de Cristo. Y el hecho, estimado hermano y amigo, que nos habla primera de Corintios capítulo 15, versículo número 4, el hecho es que Cristo resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, otro aspecto importante que necesitamos comprender es el factor tiempo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que también veamos esto, estimado hermano y amigo, sobre el factor tiempo de la resurrección del Señor. Y aquí tenemos, estimado hermano y amigo, conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, que fue al tercer día. Primera de Corintios capítulo número 15, versículo número 4. Bendito sea el nombre del Señor. Sobre este aspecto, como usted sabe, estimado hermano y amigo, hay muchas teorías con relación al factor tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les citaré dos teorías que, estimado hermano y amigo, hoy en día se presentan tocante al factor tiempo de la resurrección del Señor Jesucristo. Hay dos teorías principales con relación a esta frase, la frase que se dice en el versículo al tercer día. En el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos esas dos teorías, esos dos puntos de vista. Que fue crucificado el día viernes. Esa es una posición tocante al factor tiempo en la resurrección del Señor Jesucristo. Es bien conocido, estimado hermano y amigo, la costumbre judía de contar una parte del día como todo un día. Esa es la cultura de los hebreos, es decir, que estuvo en la tumba una parte del viernes de las 3
de la tarde a las 6 de la tarde, todo el sábado, porque esta cultura de los hebreos, estimado hermano y amigo, a las 6 de la tarde empieza el primer día de la semana. Alabado sea el nombre del Señor. La otra, estimado hermano y amigo, la otra teoría en cuanto al factor tiempo de la resurrección del Señor Jesucristo es que fue crucificado el día miércoles. Hay otra posición tocante a este factor tiempo que estamos viendo. Ahora, estimado hermano y amigo, si la declaración de San Mateo capítulo 12, versículo número 40, que dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, la tomamos literalmente. El miércoles es el único día que nos permite contar exactamente 3 días y 3 noches. Ahora, estimado hermano y amigo, la razón de la resurrección de Cristo por nuestros pecados. En 1 capítulo número 15, versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, quiero dejarle bien claro este aspecto porque muchas veces hay algunos que entienden de lo que dijo el apóstol San Pablo de una manera diferente. Y yo quiero dejarle bien claro a usted, Cristo no fue un mártir, ni tampoco Cristo murió como un mártir. Esto que quede, estimado hermano y amigo, bien claro en la mente y en el conocimiento mismo que nos dan a entender los evangelios. Cristo no fue un mártir que moría por su fe, no, estimado hermano y amigo, sino que Cristo era un Salvador que moría por nuestros pecados. Él no moría como mártir defendiendo la fe. Él murió como Salvador, estimado hermano y amigo, que moría por nuestros pecados. Este es el sacrificio del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Otra cosa muy importante que también entendamos, estimado hermano y amigo, que el Señor Jesucristo, Él no dijo, estoy consumado. Esto es muy importante que también lo entendamos, sino que dijo, consumado es que es totalmente diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, las tres personas de la Santísima Trinidad estaban involucradas en su muerte y en su resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. Primeramente, estimado hermano y amigo, el Padre. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, verso 16, aquí encontramos, estimado hermano y amigo, esta declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ve, estimado hermano y amigo, las tres personas de la Trinidad, empezando por el Padre, está involucrado en este gran plan glorioso de la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan termina su escrito cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, en el versículo número 24, las Sagradas Escrituras dicen de la forma siguiente, el cual Dios levantó. Como dije anteriormente, estimado hermano y amigo,
en este gran programa de la resurrección de Cristo nuestro Señor y Salvador, entran en acción las tres personas de la Santísima Trinidad. En el versículo 24 de Hechos capítulo 2 dice, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora veamos, estimado hermano y amigo, la acción del Hijo en San Juan capítulo número 10, versículo 11 y el versículo número 18. El versículo 11 dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí vemos la segunda persona de la Trinidad, estimado hermano y amigo, entrando en la escena de esta gloriosa programación divina. En el versículo número 18, la Sagrada Escritura nos dice, nadie me la quita, dijo el Señor Jesucristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Veamos hoy, estimado hermano y amigo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, su acción en este gran programa divino. Dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ve el Espíritu Santo, estimado hermano y amigo, entra en este gran programa, el cual San Pablo nos está explicando aquí. Bendito sea el nombre del Señor. En Romanos capítulo 1, versículo número 4, encontramos lo siguiente, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos hoy este aspecto muy interesante, los resultados de la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son estos resultados, estimado hermano y amigo? En 1 Corintios capítulo 15, versículo número 2 dice el Señor en su palabra, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, y si no, creísteis en vano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, la resurrección de Cristo pone el sello para la salvación de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos otro aspecto muy interesante, y es la prueba de la resurrección de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Retomaré un contexto muy importante de 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 5 al 11, estimado hermano y amigo. Ya como dije anteriormente, este capítulo 15 aborda el tema de la resurrección igualmente como Romanos capítulo número 8. Estos dos capítulos son fundamentales, estimado hermano y amigo, para entender este gran programa divino. Ahora, estimado hermano y amigo, vamos a ver las pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, nos presenta este maravilloso contexto de la palabra del Señor. Y que apareció a Cefas, dice el apóstol San Pablo, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven
aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño, dijo San Pablo, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Alabado sea el nombre del Señor. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Ve, estimado hermano y amigo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, desde el momento que alcanzó al apóstol San Pablo, fue una inspiración gloriosa en la vida de él. El testificar de Cristo era el principio fundamental de su vida. Compartir el Evangelio y llevar las nuevas de salvación a todas las razas y a todos los pueblos, reconociendo, estimado hermano y amigo, la gracia que había sido derramada en el apóstol San Pablo. Él mismo dice que no es digno de ser llamado apóstol, porque él entiende después de su conversión que había perseguido a la iglesia del Señor. Pero esa gracia, estimado hermano y amigo, dice el apóstol San Pablo que no fue en vano en él. ¿Hacia dónde lo llevó esa gracia? Él mismo lo dice, en trabajar más que todos los apóstoles que escogió nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que ellos. Pero después reflexiona el apóstol San Pablo, porque en su vida siempre, estimado hermano y amigo, fue poner en primer lugar en su vida a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Alabado sea el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol Pablo se refiere a 4 de ellos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. El Nuevo Testamento registra, estimado hermano y amigo, 10 apariciones principales del Señor Jesucristo resucitada. Y ellos son, primero, estimado hermano y amigo, vamos a irlo en el aspecto cronológico de la forma como el Señor apareció después de su resurrección. A la primera persona que el Señor apareció fue a María Magdalena. San Juan capítulo número 20, versículo 11 al versículo número 18. Veamos este glorioso contexto de la palabra del Señor. Estimado hermano y amigo, porque estamos viendo las pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice la Escritura, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Ve, estimado hermano y amigo, esta frase es muy fundamental. El amor que tenían sus discípulos para el Señor Jesucristo. Y ella dice, porque se han llevado a mi Señor.
Qué bueno, estimado hermano y amigo, cuando Cristo ocupa el trono de la vida de una persona, es cuando se ven los cambios y los resultados. Cuando Cristo ocupa el trono de esa vida, el egoísmo ha sido desplazado. Cristo, ella lo llama y dice, se han llevado a mi Señor. No dijo, se han llevado al Señor, sino se han llevado a mi Señor. Y luego dice ella, no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensando que era el hortelano, o sea que el que cuidaba, estimado hermano y amigo, el jardín de la tumba, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Bendito sea el nombre del Señor. Vea, estimado hermano y amigo, lo hermoso de las Escrituras consiste cuando nosotros encontramos personas que tienen una pasión por el Señor Jesucristo. Estas personas nos comparten el ánimo. Una mujer dijo que ella, estimado hermano y amigo, dime dónde lo pusiste. Y dijo ella, y yo lo llevaré. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni. Esta palabra, estimado hermano y amigo, no se tradujo. Está así como aparece, aunque esta escritura está escrita en el idioma griego, pero esta palabra es del idioma arameo. Y ella dijo, Raboni. Y aquí viene la traducción, estimado hermano y amigo. Y dice el escrito que quiere decir maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Los versículos 17 y 18, estimado hermano y amigo, nos siguen narrando esta maravillosa experiencia, donde esta mujer es la primera que se constituye como testigo de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Ella vio dentro del sepulcro y solo vio, estimado hermano y amigo, a los ángeles, uno que estaba a la cabecera y otro que estaba a los pies. Pero el cuerpo del Señor no estaba allí. Y esta mujer se constituye entonces, estimado hermano y amigo, la primer testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ella dice, estimado, aquí dice la Escritura, en el versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estas expresiones, estimado hermano y amigo, que encontramos aquí, nos da algo muy importante que pensemos, que María Magdalena llegó, estimado hermano y amigo, poquitos minutos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él todavía no había subido al Padre. Este es otro tema muy fundamental, estimado hermano y amigo, que lo abordaremos en otro mensaje muy importante. ¿A qué fue el Señor Jesucristo al cielo? Ahora en el versículo número 18, estimado hermano y amigo,
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Veamos la siguiente aparición, que sería la aparición número 2. A las otras mujeres. Este relato, estimado hermano y amigo, lo encontramos en los evangelios sinópticos, pero la lectura anterior, en la lectura de San Juan, no lo encontramos en los evangelios sinópticos. Pero aquí en San Mateo capítulo número 28, versículo número 9 al versículo número 10. He aquí, Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies. Ve, estimado hermano y amigo, la escena aquí. Ya el Señor había ido al Padre y había regresado otra vez a la tierra. Aquí si Él permite que las mujeres que lo encuentran, estimado hermano y amigo, dice la palabra, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. La otra aparición, estimado hermano y amigo, es el Evangelio sinóptico de San Lucas, que nos describe, estimado hermano y amigo, la forma de la aparición de Cristo a dos discípulos en el capítulo número 24, versículo 13 al versículo número 17. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban vendados, para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? En el versículo 28 al versículo 32 dice el escrito sagrado, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Veamos la otra aparición del Señor Jesucristo, estimado hermano y amigo. Dijimos que eran 10 apariciones que el Señor hizo después de su resurrección. Es lo que nos describen los evangelios. Veamos la aparición a Simón Pedro. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 33 al versículo 35. Veamos esta forma, estimado hermano y amigo, porque las apariciones después de la resurrección del Señor Jesucristo, Él lo hizo en diferentes maneras. Según, si usted sigue, estimado hermano y amigo, la descripción de estas apariciones, va a ver que todas tienen un matiz diferente. Pero veamos el aspecto de San Pedro. Y levantándose en la misma hora, vinieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos,
y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. También, estimado hermano y amigo, este relato es muy importante de San Lucas. Aquí también él describe que el Señor Jesucristo se le apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos la otra aparición, porque estamos estudiando, estimado hermano y amigo, las pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se le apareció, estimado hermano y amigo, a los 10 apóstoles. San Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43 encontramos lo siguiente. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, observemos una nota muy importante aquí. Estas 5 apariciones sucedieron el primer día de la resurrección. Es muy importante que tomemos nota, estimado hermano y amigo, que las apariciones que hemos descrito y citado anteriormente corresponden exactamente al primer día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos las otras 5 apariciones que nos hacen falta, estimado hermano y amigo. A los 11 apóstoles, en San Juan capítulo 20, versículo 26 al versículo 31. Veamos la forma como el Señor se le aparece, estimado hermano y amigo, a los 11 apóstoles. Y ahí estaban todos los 11, estimado hermano y amigo. Y veamos cómo fue la manera y la forma de esta aparición del Señor. 8 días después, están otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Acerca tu mano, y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estimado hermano y amigo, estas son las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sus discípulos fueron testigos.
que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos conforme las Escrituras y conforme se los había anunciado a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos la siguiente aparición, la aparición número 7, estimado hermano y amigo. A 7 apóstoles, en San Juan capítulo 21, versículo 1 al 6 y versículo 10 al versículo número 14. Veamos la manera como el Señor se les aparece a estos discípulos. Todas las apariciones que hemos observado, estimado hermano y amigo, tiene algo especial, que el Señor lo hizo en diferente manera. Veamos la aparición número 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y vea lo que dice la palabra. Y se manifestó de esta manera. Las manifestaciones de Cristo, estimado hermano y amigo. Las 10 manifestaciones que describen los evangelios, el Señor no lo hizo de la misma manera. El Señor se manifestó de diferente manera. Y aquí San Juan toma eso y lo especifica bien claro y dice, se manifestó de esta manera. Veamos la manera como se manifestó, estimado hermano y amigo, a los 7 apóstoles. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo número 10. Jesús, aquí tenemos, estimado hermano y amigo, Jesús les dijo, traed de los peces que habéis pescado. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153 peces, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Bendito sea el nombre del Señor. Esta era ya la tercera vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos la aparición número 8. A 500 discípulos. La aparición del Señor era progresiva, estimado hermano y amigo. Su resurrección tenía que sentar las evidencias, donde una cantidad de personas se convertían en testigos, estimado hermano y amigo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, versus, estimado hermano y amigo, de la posición de los soldados y de las autoridades de ese tiempo, que sobornaron a los soldados, les dieron dinero para que dijeran que, mientras ellos dormían, los discípulos habían venido y se habían llevado el cuerpo del Señor. Estos 500 hermanos, a quien el Señor Jesucristo se les apareció, de los cuales dijo el apóstol San Pablo, algunos viven todavía y otros ya duermen, se convirtieron
en testigos, estimado hermano y amigo, en testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo número 6, dice el apóstol San Pablo: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando esos 500 hermanos estaban juntos, el Señor Jesucristo se les apareció a ellos. Ellos vieron, estimado hermano y amigo, y de esta manera se convierten en testigos oculares de la resurrección gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, estimado hermano y amigo, en el capítulo número 15, versículo número 7, encontramos la novena aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se le apareció a Santiago, su medio hermano. Recuerde, estimado hermano y amigo, él no se convirtió al Evangelio sino hasta después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él se convirtió, porque también no creía en el Señor Jesucristo. Y San Pablo nos explica aquí, estimado hermano y amigo, en 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 7, después apareció a Jacobo. Jacobo, estimado hermano y amigo, su medio hermano. Después a todos los apóstoles. Veamos la aparición número 10. Alabado sea el nombre del Señor. A los 11 apóstoles en el monte de los olivos. Es la última aparición del Señor Jesucristo. Tomemos el relato, porque es muy interesante, del Evangelio sinóptico, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44 al versículo 49. San Lucas nos narra esta aparición, estimado hermano y amigo, que es la última. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ve, estimado hermano y amigo, ellos son testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, el apóstol Pablo después habla de la aparición personal de nuestro Señor Jesucristo que hizo a él. De hecho, estimado hermano y amigo, el Señor Jesucristo se le apareció al apóstol en 5 ocasiones. No solo esa ocasión, que iba camino a Damasco, sino que también se le apareció
en 5 ocasiones más. Veámoslas, estimados hermanos y amigos, para que tengamos un conocimiento amplio acerca de esta gran doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, versículo 1 al 9, la primera aparición del Señor al apóstol San Pablo, cuando él iba camino a Damasco. Las Sagradas Escrituras dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, que lo llegara acerca, estimado hermano y amigo, que lo trajese preso a Jerusalén. Pero repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús sea glorificado. En el versículo número 12, continúa esta maravillosa descripción que nos hace el apóstol San Pablo aquí. Ocupado con esto iba yo a Damasco, dijo él. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26, versículo 12 al 19. Con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba al resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Aquí San Pablo está describiendo, estimado hermano y amigo, en qué lenguaje el Señor se comunicó con él. Y él dice que la voz que él escuchó le habló en lengua hebrea. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús sea glorificado. Y luego dice el apóstol en el versículo número 15: Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el apóstol San Pablo está, estimado hermano y amigo, explicando lo que el Señor le dijo. Y en este escrito encontramos
la declaración del Señor Jesucristo que le dijo al apóstol San Pablo que se le iba a aparecer otras veces también. En el versículo 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Dejemos este estudio hasta aquí. Lo invito, estimado hermano y amigo, para la próxima audición. Que el Señor le bendiga.